Bendiciones, bendiciones. Una vez más está usted en su programa de Mujer a Mujer y realmente es un placer. Nos sentimos privilegiadas, gozosas de saber que usted destina de su tiempo, de la intimidad de su hogar, para permitirnos a nosotros llegar hasta Él y poder compartirle de las grandes maravillas que Dios se ha propuesto hacer con nosotras las mujeres. Porque Dios es un Dios que ama la vida de la mujer, pues somos hechura de sus manos. Y mujer, cualquiera que sea la situación que estás viviendo, por favor, abre tu corazón, abre tu entendimiento, que tú no estás sola, que Dios está para ayudarte, para socorrerte, pero necesitas buscarlo a Él, necesitas creer en Él. Así que en este tiempo estaremos compartiendo un testimonio buenísimo, poderoso, de una mujer que fue sana, fue sanada, yo digo milagrosamente, de ovarios poliquísticos. Usted sabe lo que significa eso, que generalmente está diagnosticado y dice, usted no va a poder tener hijos, ni se atreva, que no lo podrá lograr, ¿verdad? Entonces, testimonios como eso tenemos en esta hora. Inexplicablemente, esos quistes desaparecieron. Amén. Inexplicablemente para la ciencia, esa mujer que fue condenada a no poder dar a luz, dio a luz una niña hermosa. Y el Señor no solo eso, la sanó de su autoestima, situaciones difíciles que ella comenzó a vivir en su matrimonio. Dios hizo la obra, porque el Dios que tenemos es un Dios que cambia, es un Dios que sana, es un Dios que libera. Así es que por favor, si usted conoce a alguien que tenga problemas de salud, una mujer que haya sido declarada una mujer infértil, cualquiera que sea ese tipo de problemas, por favor llámela y dígale que nos sintonice, que ahora mismo estamos en MBC, el canal de la familia, a través de su programa y ministerio de Mujer a Mujer, para llevarle a usted lo que Dios realmente es capaz de hacer en la vida nuestra. Así es que tengo conmigo en este momento a nuestra hermana Eliana Elvir de Elvir. Tiene 12 años de estar casada, tiene una hija, un regalo de Dios precioso, y 9 años de estar firme en el Señor y 9 años de permanecer también aquí en esta casa. Es una de las hijas de la casa, ella y su esposo permanecen aquí al lado nuestro. También Dios los ha llevado en diferentes procesos y están aquí, ¿verdad? Y la quisimos invitar. Gracias, Eliana, por haber aceptado nuestra invitación. Siempre decimos, no es que así como que es tan fácil, ¿verdad?, estar frente a las cámaras y compartir de lo privado de uno, de la intimidad de uno, pero lo hacemos con un propósito, y es que usted se dé cuenta de que Dios es bueno, que Dios cambia nuestro lamento en baile, que en cualquier tormento que estemos viviendo, Él no nos va a dejar. Ese no es el final de nuestra vida. Siempre hay un nuevo comienzo en Dios, y por eso invitamos a Eliana para compartir aquí la palabra, ¿verdad?, y el testimonio de lo que Dios ha hecho. Es una mujer joven, pero a pesar de ser joven, pues ha vivido también situaciones, adversidades, y está aquí para compartirnos. ¿Cómo fue que tú te enteras, verdad? Que tú te enteras. No, o mejor comencemos, ¿cómo te afirmas vos en el Señor? ¿Cómo te afirmas? Porque entiendo, bueno, que ya tu esposo ya había estado pastoreando antes, que tú desde pequeñita me habías compartido que tú ibas con tu hermano a una iglesia, ¿verdad? Así es. Pero ya siendo ya muchacha y todo eso, ¿cómo es que decides afirmarte en Dios? Ok, bueno, pues primeramente gracias, profeta, por invitarme, y es un placer en esta hora pues poder compartir con ustedes lo que Dios ha hecho conmigo a través de todos estos años. Pues déjeme decirle que yo me afirmé en el Señor primeramente por el matrimonio. Así es. Cuando nosotros nos decidimos casarnos con mi esposo, nos llamó mucho la atención el eslogan que dice el ministerio: no se divorcie, trabajamos por su familia. Entonces eso captó en mí la atención, y yo le dije a mi esposo, este es el ministerio donde nosotros debemos de venir. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa con una inmadurez hasta cierto grado. Hay ciertas cosas que uno las desconoce, otras las puede superar, pero hay otras en las que uno como mujer siente que no tiene la capacidad, si no tiene a alguien con un mayor nivel o con un mayor entendimiento de cómo asumir ciertas circunstancias. Pues entonces nosotros decidimos congregarnos aquí en el ministerio. Estamos ya, como decía usted, hace 9 años, y nos ha servido en la maduración de nuestro matrimonio, en la consolidación como pareja,
como matrimonio, a mí como mujer me ha mostrado verdaderamente cuál es mi identidad en el Señor. Mi esposo ha sido restaurado. Déjeme decirle que mi esposo venía de un ministerio full religioso que usted no tiene idea. Si yo me ponía jeans, si me maquillaba, era rollo en mi casa, pero gloria a Dios, aquí él fue libre de eso. Y doy gracias a Dios por eso, porque verdaderamente ha sido una bendición. Sí, entonces empezamos a venir aquí al ministerio y pues empezamos a congregarnos poco a poco y empezamos a servir en diferentes áreas. Así fue como nosotros empezamos a sentarnos aquí en mi viña. Ah, entonces ya casados, ¿planificabas o no planificabas? No. ¿Cómo fue que después te diste cuenta, verdad? De que... Okay. El proceso de darme cuenta de que padecía de ovarios poliquísticos fue al momento de querer al momento de tomar la decisión de querer tener un bebé. El deseo y el anhelo siempre estuvo desde la noche de matrimonio. Pero yo le pedí al Señor que me diera un espacio de 2 años para poder terminar los estudios de la universidad. Entonces, al momento de terminar los 2 años, yo le dije, Señor, hoy estoy lista. Según yo, pues rápidamente, nunca había planificado, siempre estaba la incógnita ahí de que porque aunque no planificaba, no salía embarazada. Entonces, quedaba ese espacio, pero yo dije, confío porque le he pedido a Dios un espacio de 2 años. Claro. Al momento de terminar los 2 años, empecé a buscarlo, o sea, buscaba los días fértiles, entonces ya decíamos, y a la hora de la hora, empezaron a pasar los días, los años, y yo miraba que no quedaba embarazada. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención, porque el anhelo y el deseo de toda mujer, considero a criterio personal, claro, es procrear sus hijos, mucho más en el matrimonio. Pues entonces cuando empezó a pasar el tiempo y mi esposo empezaba a preguntar, ¿qué pasa? Pero tranquila, Dios tiene control, tranquila, Dios tiene el control. Pues entonces hubo un momento en que ya no pude más. Empecé a llenarme de amargura, empecé a llenarme de tristeza, de soledad, empecé a aislarme de aquellas personas que yo sabía que eran full procreadoras. Entonces yo empecé así como que a recelarme y a sentirme menos que las demás por el hecho de no tener un bebé. Entonces esto vino a generar conflictos serios en mi matrimonio a tal punto de que yo era una mujer súper posesiva. O sea, mi esposo no podía hablar con nadie porque yo tenía que saber quién era ese alguien. Wow. No porque el hombre había fallado. El hombre siempre pues se ha mantenido en la línea de la fidelidad. Ha sido un hombre muy responsable en el hogar. Ha sido un buen padre. Pero dentro de mí, como mi autoestima estaba... El problema era tuyo. Sí, como mi autoestima estaba dañada, mi carácter estaba dañado, todo lo que estaba dentro de mí como mujer estaba dañado, tenía que exteriorizar en desconfianza, en inseguridad, en miedo, en temor, hasta para poder hablar tenía dificultad, no podía transmitir lo que había dentro de mí, porque creía que aquella persona que es mi esposo no me estaba entendiendo lo que yo estaba pasando. Entonces fueron momentos muy críticos, muy adversos, un ambiente muy asfixiante para los dos, a tal punto de llegar a la conclusión de querernos separar. Sí. Pero gracias a Dios... O sea que eras excesivamente controladora. Controladora, o sea, hasta no más poder. Yo tenía que saber con quién estaba, dónde estaba, qué estaba haciendo. Tenía que saber todo. Me imagino que él se sentía... Asfixiado. O sea, no le dejabas espacio para nada. No, él tenía que decirme a mí todo. Y hay de él si no me lo decía. ¿Cómo reaccionabas? En violencia. ¿Era violenta? Era violenta. Hubo un momento en que mi esposo, si no agacha su cabeza, me lo vuelo con un sartenazo. ¿Verdad? Sí. Hablando ya la vida pasada que uno vivió. O sea, que eras agresiva. Sí, era agresiva. Era muy agresiva. Hubo un momento en que yo lo agarré de los hombros y le dije, ¿por qué usted me hace esto? Viendo yo, o sea, viendo fantasmas, pues, o sea, no viendo nada real. Claro. No que creyendo que él estaba fallando, sino que sencillamente yo lo agarré y le dije, ¿por qué usted me hace esto? Porque usted genera en mí este miedo, porque usted genera en mí esta soledad, porque usted no me atiende, porque usted no me cuida, porque usted aquí, porque usted allá. Y realmente el hombre estaba cumpliendo con lo que debía de cumplir. O sea que el problema lo llevaba interno. El problema eras tú. Sí, pero era todo radicado al miedo de que mi esposo me dejara por el hecho de no tener un bebé. Entonces, eso vino a generar mucho conflicto en los celos, en la inseguridad.
Y no. Y llegaron a la decisión de querer separarse, de terminar separados. De querernos separar. Pero había algo que siempre detenía aquella decisión. O sea, si sentaba y hablábamos y decíamos, no más. Mi esposo me decía, no te aguanto. No puedo explicarte por qué haces eso si yo no te hago nada a ti. O sea, yo no paso más que de mi trabajo a casa. O sea, que lo tuyo era incontrolable. Sí, algo bien fuerte, algo bastante fuerte, porque yo quería mandarlo. ¿Te criaste con tu papá y tu mamá? Sí. Lo que pasa es que vengo de un hogar... ¿Qué viste en tu casa? Vengo de un hogar donde papá fue infiel hasta donde no más poder. Entonces nosotros somos 22 hermanos. De los 22 hermanos solo somos 4 de mamá y papá. Y recuerdo que antes de casarme yo le dije a papá, mire papá, yo voy a casarme, pero lo que más le pido a Dios es no tener un hombre como usted, porque sé la vida que usted le ha dado a mi mamá. Sé cómo mi mamá se descalificó, se desvaloró. El simple hecho de que un hombre salga de casa y uno como mujer sepa que va a acostarse con otra mujer, le fulmina. Y después tiene el compromiso de lavarle la ropa, de hacerle la comida, de atenderlo. Eso yo lo vi en mi mamá y en mi papá. Y era algo que yo no quería. Pero como no había sido sanada en esa área, hasta que vine aquí a casa y me hablaron tal como realmente eran las cosas, yo no entendía. Pero fui sanada y gloria a Dios, pues hoy estamos aquí. Gracias a Dios ya vamos para 12 años. Falta poquito, un mes para cumplir 12 años de casados. Sí. Hoy puedes decir, Ebenezer. Amén, hasta aquí me ha ayudado. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, pero Amén. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Y es bueno verlo porque también, ¿verdad? Cuando uno ve las parejas jóvenes, a veces la gente ve así los matrimonios, no sabe lo que la gente está viviendo por dentro. Yo siempre digo, cada matrimonio, Dios mío, es un rollo aparte. Cada uno está viviendo su propio mundo, sus propias situaciones, pero lo lindo es que no nos vamos a echar a morirnos, a lamentarnos, porque yo siempre digo, siempre hay una salida, siempre hay un escape, siempre cuando confiamos en Dios, Él nos da la salida. Pero sí me llama poderosamente la atención cómo era tu actitud, tu comportamiento, porque obviamente habrán algunas mujeres que quizás se sienten identificadas con lo tuyo, la forma como tú eras, incontrolable, no te podías controlar, excesivamente celosa, porque hay mujeres que son celosas que el marido les da motivo, ¿me explico? Así porque es. anda con una, anda con otra, ellas lo ven, que hombre puede engañar a su mujer, jamás no la puede engañar, pero sí hay celos que tienen que ver, que se originan en el asunto del problema de la baja autoestima. Cierto. Entonces, la persona que tiene autoestima baja se vuelve controladora, porque la quieres manifestar con superioridad. Así es. Hay personas que con inferioridad se retraen, no hablan, no dicen, se cierran, pero las que lo manifiestan con superioridad controlan, manipulan, entonces quieren tener todo bajo su dominio, porque si no tienen bajo su dominio no se sienten bien, porque entonces si eso no pasa, se sienten como que no las quieren, que las están engañando, que qué será lo que está sucediendo, porque tienen temor a que una catástrofe venga, que me explico, a perder todo lo que tienen. Ese es un serio problema de autoestima y vemos bastantes cuadros de mujeres que están atadas a ese tipo de cosas y ven fantasmas donde no hay. Se están imaginando cosas, pueden hasta estar despiertas toda una noche y ahí se origina la depresión. O sea, eso desencadena y desenfrena muchas cosas que afectan la salud física, emocional y mental. Por eso yo creo que es importante que las mujeres busquemos nuestra sanidad y nuestro refugio en Dios, que seamos mujeres sanas de mente, de corazón, para que realmente podamos ser felices. Así es. Tú no eras feliz, ¿cómo podrías ser feliz? No, la verdad que no. Y era una situación bien incómoda, o sea, en todos los ámbitos, porque ¿cómo es posible que una mujer llena de amargura, llena de depresión, llena de ansiedad por dentro, usted quiere expresarle a su esposo, amor, yo te amo, y su esposo, pero demostrámelo? Claro. Y al momento de demostrármelo es, dame paz en mi hogar. Sí, porque a veces se dice con palabras te amo. Sí, pero la actitud está diciendo otra cosa. La actitud está diciendo lo contrario. Entonces, ahí es donde entra el dilema, pero hubo un momento en donde tuve que ser confrontada y fue con el milagro que Dios hizo en mi matriz, porque créalo que cuando uno está pasando por ese tipo de cosas, uno cree que el mundo se le viene encima,
que no hay más respuesta para uno. Y máximo cuando a uno le dicen, no, usted no va a poder tener hijos. Esa palabra, más todo el rollo de la depresión y la soledad, o sea, que a ti se te ocurre ir al médico porque ya pasaba el tiempo y no salías embarazada. Sí, ya tenía 5 años de matrimonio y no quedaba embarazada. ¿Y nunca te imaginaste que al ir te iban a decir? Nunca me imaginé que al ir me iban a decir, mire, cuando a mí me hicieron el ultrasonido, la persona que estaba atrás de nosotros, estaba la doctora y estaba una enfermera. La enfermera quedó, wow, tan joven y con esos ovarios. Porque yo... Así dijo la enfermera. Ay, Dios mío. Eso fue como una puñalada en el corazón. Y yo, ¿qué me están viendo? Y la doctora me dijo, tranquila, que todavía el examen no ha terminado. Y cuando me dan la radiografía, resulta ser que mis ovarios parecían piedra pómez. No había espacio donde no había un quiste. Y había inflamación en ambos. O sea, yo quedé helada. No sabía qué decir. Hubo algo que al momento de que empezó el deseo ya firmemente de querer quedar embarazada, yo empecé a orar. Y yo le dije al Señor, Dios, dame una respuesta de forma directa a mi petición. Háblame de qué manera tú me vas a dar un bebé. Porque llevo tiempo esperando, llevo tiempo en esto. Esta oración fue antes de hacerme el examen. Entonces recuerdo que un domingo sirviendo aquí en el ministerio, una de las hermanas me abraza y yo sentía aquel abrazo como cuando un hermano de uno de carne lo abraza con tanto amor y susurra a mi oído, sierva, Dios me dice que le va a responder lo que usted está pidiendo y que lo primero que usted va a tener es una niña. ¡Wow! Y yo así, qué lindo. Dios, tú me estás hablando, porque yo oré en ese sentido. Entonces, ok, dije yo, según yo, al mes siguiente, o tal vez 6 meses más adelante, mi embarazo se iba a hacer visible. Pasaron 3 años y medio más para que esa palabra... Pero ahí estaba la palabra. Wow. Ahí estaba esa palabra. Cuando esa palabra... Sí, ahora, pero contanos, ¿cómo hiciste? ¿Te mandaste a hacer algo en los ovarios? No. Sencillamente eso quedó así como estaba. Ok, el asunto fue así. Cuando me hacen el examen, me remiten ante el especialista. El especialista queda viendo el examen y me dice, usted está llena de ovarios, de quistes, perdón. Sus ovarios están feos. Dios mío. Feo. Y adicional a eso, no solo llenos de quistes, están inflamados. Entonces hay que entrar a un tratamiento. Pero yo digo, no misteriosamente, sino que ya en la mano de Dios. Había una palabra dada a mi vida. Y lo que Dios dice, así es. Wow. Entonces la doctora... ¿Será el Espíritu Santo que se lo reveló? En el momento me queda viendo y me dice, mire, yo estoy convencida que usted no necesita medicamento. Tenga su examen y váyase. Espere lo que Dios quiera hacer en su vida. Una mujer que no conoce de Dios. Wow. Una doctora llena de ciencia. Ese fue el ángel que Dios te puso. Y cuando yo salí de esa clínica, yo no sabía si llorar, si reír, porque eran mis sentimientos encontrados. Claro, por supuesto. Mi deseo de tener un hijo, mi anhelo de ser madre, con lo que me habían diagnosticado y con lo que la doctora me había dicho. Wow. Llegué a mi casa, le enseñé el examen a mi esposo de forma bien ecuánime me dice, esto es lo que hay que revocar. No es Satanás que determina nuestra vida. Dios ya dio una palabra. Y esa palabra se hace carne. Menos mal que ustedes ya estaban entrenados. Sí. Aleluya. Ya había palabra profética en nuestra boca claro. que no se nos había enseñado. Amén. Entonces, gracias a Dios, pues, ese examen se hizo en un mes de abril. Ajá. Yo quedé embarazada en un mes de junio. En junio la menstruación no bajó. Pasó julio y tampoco. Vino agosto y tampoco. ¿Me hice pruebas? No me hice, profeta, pruebas. Porque ya me había hecho un montón, por la misma, tal vez 1 día, 2 días de retraso de menstruación, ya yo corría a hacerme una prueba por la misma ansiedad de tener un bebé. Claro. Pero esta vez no. Le dije a mi esposo, no me hable de hacerme pruebas, no quiero hacerme pruebas. Si esto es de Dios, Dios lo confirma. Entonces, a través de una amiga del lugar donde yo estaba trabajando en aquel momento, a mí me caló porque ella llegó llorando a la oficina y me dice, Eliana, vengo de donde el ginecólogo y tengo 3 meses de que mi menstruación no baja. Yo creí que era embarazo y resulta ser que tengo cáncer en mi matriz. A mí aquello, dije yo, no, ¿es ahorita
no doy más espacio. Corrí a comprar la prueba, pero no me la hice en ese día, sino que me la hice hasta el día siguiente. Y en la mañana, cuando me hago la prueba y veo que es positivo, yo me asusté. Wow. Embargó en mi corazón aquella alegría que yo quería sentir por el hecho de querer sentirme embarazada. Claro. Salí corriendo hacia la habitación, desperté a mi esposo a las 5 de la mañana y le digo, amor, mire lo que pasó. No tuve necesidad de medicamento alguno, no tuve necesidad de operación, porque hay quistes que son operables, pero aquí no. Aquí no. Alabado sea su nombre. Esto es mano de Dios. Cuando yo entendí y pude comprender que yo no podía luchar contra Dios, yo le dije, Señor, perdóname, esto es tuyo. Y aquí está. Mi hija ya va para 5 años. Bella. Y es bella. Es una danzarina. Es bella, sí. Es una danzarina, ya. Yo me quedo asustada de las cosas que Dios hace, profeta. Porque en medio de todo aquello, fue un embarazo totalmente normal. Yo no padecí de náuseas, yo no padecí de desmayos. Todo lo normal, como toda mujer embarazada, pero dentro de lo que cabe. ¿Y el parto normal? Y el parto tranquilo. Impresionante. Hasta un ángel mandó Dios al parto, porque fíjense que estaba yo con los dolores, y aquella panza toda dura. Y un doctor me sobaba. Y yo sentía que rico. Me decía, ya van a nacer. Cuando llegó la hora de alumbramiento. Ahí está. Qué lindo. Son las cosas, ¿qué les digo? Las cosas maravillosas que hace este Dios maravilloso, que a veces la gente, yo digo, ¿cómo se pierde la gente estas cosas, estas maravillas? ¿Verdad? Aquellos que quieren negar la existencia de Dios, y estas cosas solo indican, hay un ser todopoderoso. Amén. Ese que hizo el cuerpo humano, ese que diseñó el cuerpo humano, ese mismo que nos dio a nosotros alma, espíritu, cuerpo, ese mismo Dios tiene la patente también para reparar todo aquello que se dañe, porque para eso dice que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las enfermedades a nuestro cuerpo no las envía Dios, vienen de parte del enemigo, y otras veces son consecuencias del deterioro, ¿verdad?, que sufrimos en nuestra salud, a veces que no nos cuidamos. Pero este asunto, estos quistes, yo siempre he pensado que las cosas de cáncer, quiste, esas cosas tienen mucho que ver con el enemigo. Y gloria a Dios, porque Dios mostró una vez más que Él es todopoderoso. Amén. Así es que me impacta saber de esto, que no tuviste que ser sometida a ningún tratamiento. Dios mío, el embarazo siguió. Cualquiera diría, pero ¿cómo se le ocurre que va a salir embarazada? ¿Verdad? Porque cualquiera decía, bueno, ya el óvulo espermatozoide se unieron, pero y a ver qué va a pasar, se irá a interrumpir el embarazo, porque ahí siguen los quistes en los ovarios. Qué impresionante, ¿no? Sí. Y desarrollarse los 9 meses, el embarazo, dar a luz la niña, y la niña es bella, es una niña preciosa, es una ungida del Señor, una danzarina del Señor. Así es que estas son las cosas que nuestro Rey de Gloria, nuestro Rey de Reyes hace. Por favor, no nos vaya a cambiar, porque vamos a proseguir en un instante. Así es que este es su programa de Mujer a Mujer. Ya regresamos.